dudando cuando estuve redactando el mensaje si poner buenas tardes o buenas noches, así que puse en mis hojas tardes noches, porque no sabía muy bien cómo encaja eso, pero muchas gracias. Gracias. Pero sí, es tardes todavía. Esta noche, con la ayuda de Dios, terminaremos de exponer, gracias hermano, terminaremos de exponer la primera doxología del apóstol Pablo que tenemos en su epístola a los Efesios. Como ya dije hace un par de semanas, habíamos tomado una pausa en el estudio tal como lo desarrolla el hermano Sinclair Ferguson, y la clase anterior y esta clase de esta noche, esta tarde, la tenemos, si se puede decir así, de una forma un poco más personal, un poco más amena, y el siguiente jueves, pues el hermano a quien le toca, creo que es tu pastor, ¿no? Pues ya el pastor decidirá si sigue con el estudio de Ferguson o también aborda una clase personal. Bien, estamos con, de mi parte, la última exposición sobre la doxología del apóstol Pablo. Pero, ¿alguien se acuerda qué es una doxología? Preguntas cortas. Perdón, contestaciones cortas. Como no dice nadie nada, ya me puse nervioso, ya no sé qué decir. Venga, hermana Sulamita. La alabanza, la adoración a Dios. Un poema de alabanza o de adoración a Dios. Sí, es una expresión que engloba muchos términos teológicos, pero es una oración, un poema de alabanza, incluyendo mucho contenido teológico, pero es eso, un poema teológico de alabanza a Dios. Pues no perdiendo más tiempo, vamos con la lectura del texto, que la encontramos en el capítulo 1, versículos de 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Como dato informativo, quería recordar que en el texto original, en griego, todo ese texto que lo he leído es una sola oración. No hay ningún punto en el texto original, sino que es una frase continua que parece que Pablo ya no sabe cuándo terminar de exponer los motivos de alabar, de glorificar a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado en Cristo Jesús.
Recordamos también el tema principal de la epístola. ¿Alguien se acuerda cuál era el tema principal de la... Bueno, cuál es, no cuál era, porque sigue siendo el mismo. Bueno, entre los dos habéis dado la respuesta. Tú has dicho Cristo y ella ha dicho la unión, sí, la unión con Cristo. Los primeros 3 capítulos abordan en qué consta esa unión con Cristo, qué es lo que significa, qué es lo que es la unión con Cristo, y los posteriores 3 capítulos, qué aplicación, qué resultado práctico, concreto en nuestras vidas tiene esa unión con el Señor. Bien, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En este versículo observamos varias verdades. Primero, ese versículo lo tenemos como si fuera un encabezado, por decirlo de una forma, el título. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones? A continuación, del versículo 4 hasta el último, el apóstol Pablo enumera unas cuantas de esas bendiciones. Pero quiero que nos quedemos un poquito más en el versículo 3. ¿Qué verdades vemos en este versículo? ¿Quién es la fuente de toda bendición espiritual, según este versículo? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. La fuente de toda bendición espiritual es Dios el Padre. Todas las bendiciones espirituales, y no solamente espirituales, sino también terrenales, pero Pablo habla en este texto de las bendiciones espirituales, vienen de Dios, tal como leemos también en Santiago 1:17, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La segunda verdad que vemos en este versículo es que las bendiciones espirituales están en Cristo. Están en Cristo, el Hijo de Dios, y por medio de Él las recibimos. Es decir, ¿cómo por medio de Él? Por medio de los méritos de su obediencia perfecta, por medio de su sacrificio perfecto y por su resurrección y su ascensión. Solamente los que están en Cristo, los que han sido injertados en Él por gracia, por medio de la fe, son beneficiarios de esas bendiciones espirituales. Si las bendiciones terrenales son de una manera abiertas y disponibles para todos los seres humanos, en la gracia común Dios da lluvia sobre los buenos y los malos y sale el sol para los buenos y los malos, las bendiciones espirituales son específicas solamente para los que están en Cristo. La tercera verdad que vemos en este versículo, que dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, no solamente con algunas bendiciones. Aunque a continuación Pablo no enumera todas las bendiciones espirituales, sino solamente algunas, el apóstol nos asegura que Dios nos bendijo, a los que somos creyentes auténticos, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la cuarta y última verdad que aprendemos de este versículo es que las bendiciones espirituales están en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. En los lugares celestiales, donde el ladrón no hurta ni la polilla los come. Están en lugar seguro, no serán robados, no se deteriorarán, la inflación no las va a afectar. Están en lugar seguro. Como aplicación a este primer punto del mensaje, hermanos, si Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿cuál debería ser nuestra reacción a esta realidad? Pienso que una respuesta correcta sería adoración, gratitud, seguridad
paciencia, obediencia, descanso. Estas bendiciones son nuestras desde que Dios convirtió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, injertándonos en el buen olivo que es Cristo. El versículo 4 nos dice lo siguiente, es la primera bendición que Pablo enumera en esta lista. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La primera bendición espiritual que el apóstol Pablo relata es la elección incondicional de Dios. Él nos escogió y nos escogió en Cristo, es decir, en la gracia de Dios manifestada en Cristo. ¿Cuándo se efectuó esa elección? Antes de la fundación del mundo. Igual que en el caso de Jacob y Esaú, si os acordáis en Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No hay ni la menor duda de que la elección de Dios es incondicional. A pesar de todos los esfuerzos que los hermanos arminianos hacen para demostrar que la elección es condicional. El propósito de esta elección es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección es incondicional y el propósito de la elección no es una vida pecaminosa o descuidada, sino una vida de santidad, integridad, humildad, servicio, adoración. Hermanos, no es difícil de aplicar este versículo. Si en verdad somos creyentes, es porque Dios nos escogió. Y si Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él, ¿cómo deberíamos vivir? Exactamente de esa forma, en santidad. Ahora, esa expresión, santos y sin mancha delante de Él, no se refiere a una transformación instantánea y perfecta en el momento de la conversión. La santificación es un proceso. Pero todos y cada uno de los que han sido escogidos por Dios se santifican, se apartan del pecado. La santificación no es instantánea, es progresiva. Habitualmente no se trata de una progresión continua y constante, sino que tristemente en nuestras vidas la santificación es como si fuera un diagrama que sube, luego baja, otra vez sube, otra vez baja, otra vez sube, otra vez baja. Pero si miramos el punto de donde empieza y cualquier otro punto a lo largo de esa trayectoria, siempre el presente tiene que ser más alto que el inicio de la santificación. Aunque es inconstante, llega a ser una progresión. El diagrama siempre es en su vida. Versículo 5 y la primera parte del versículo 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Prácticamente este versículo dice casi lo mismo que el anterior, aunque nos da un poquito más de detalles. Parece que Pablo repite la misma bendición de la elección incondicional, aunque aquí usa un sinónimo del concepto de la elección, que es decir, la predestinación. Como si fuera que Pablo quiere contestar a los arminianos que protestan contra una supuesta elección caprichosa. Curiosamente, los arminianos entienden que si Dios elige incondicionalmente, es caprichoso. Pero si un hombre elige incondicionalmente en su vida, no es caprichoso. Es una virtud. Es algo de alto valor. No lo he conseguido entender. Eso. Pero bueno, volviendo a lo que Pablo dice, aclara que la predestinación de Dios no es caprichosa, sino que se hizo en amor.
en amor habiéndonos predestinado, no caprichosamente. El propósito de esa predestinación es el ser adoptados hijos suyos, que también en un sentido es sinónimo con lo que nos había dicho en el versículo anterior, aunque aquí amplía el concepto del propósito. En el versículo anterior nos ha dicho para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Aquí nos dice para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué digo que en cierto punto es sinónimo? Ser adoptados en la familia de Dios conlleva una inmensa gracia y honra, pero también una responsabilidad. Ser hijo de un rey terrenal es glorioso y poderoso, pero también implica dignidad, verdad y justicia. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él, tal como está escrito en Juan 1, 13, de 11 al 13, perdón. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Efesios 1, versículo 5, el que hemos leído anteriormente, complementa perfectamente a Juan 1:13. En Juan leemos que fueron hechos hijos de Dios por creer en Cristo y por medio de este modo, y que este modo de ser injertados o adoptados en la familia de Dios no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Efesios 1:5, Pablo nos había dicho que hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No de mi voluntad, no de tu voluntad, sino de la voluntad de Dios. Ahora, tampoco en contra de mi voluntad. Es cierto que el hombre inconverso, la Biblia lo describe como enemigo de Dios, ¿verdad? Pero Dios no adopta a un incrédulo como hijo suyo en contra de la voluntad del incrédulo, sino que primeramente le cambia la voluntad cuando lo regenera, o si preferís la expresión, cuando le quita el corazón de carne de piedra y le pone un corazón de carne. Ahora, cuando ya el que era incrédulo y tenía un corazón de piedra, tiene ahora un corazón de carne, ahora con un corazón de carne, esa persona es sensible a las cosas de Dios y se le muestra la hermosura de Cristo en la cruz. Y esa persona es conquistada, o si me aceptáis la expresión, esa persona se enamora de la hermosura de Dios en la belleza de Cristo en la cruz. Y lo elige voluntariamente. Y ahora, de hecho, por primera vez en su vida, es libre. Y puede elegir, puede escoger libremente. Solamente después de que Cristo lo libera. Fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y esto fue así, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí me he equivocado con la coma. La coma tenía que ser después de la palabra voluntad y no después de la palabra para. El propósito con cual hemos sido adoptados es para alabanza de la gloria de su gracia. Pasamos al siguiente versículo. Mafer, por favor. Gracias. La segunda parte del versículo 6 y el versículo 7. Su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La aceptación en la presencia de Dios es por la gracia de Dios que nos dio en Jesucristo. El Hijo de Dios
quien es perfecto en santidad porque es Dios, y también perfecto en santidad y en su humanidad porque Él obedeció perfectamente todos los mandamientos de Dios durante toda su vida terrenal. Recordemos que el tema principal de la epístola a los Efesios es la unión con Cristo. Bien, por su gracia, por medio de la fe, hemos sido unidos a Él, hemos sido injertados en Él. Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Para que no quede ninguna duda de que por medio de Cristo tenemos entrada libre al Padre, que es por medio de Él, por ser injertados en Él, cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, ocurrió lo siguiente. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo del cual escribe Mateo era aquel velo en el interior del tabernáculo, que más tarde fue el templo. Aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. En el lugar santísimo solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote con sangre de animales para hacer expiación por él mismo y por el pueblo. Cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote perfecto, entregó su espíritu, entró en el lugar santísimo del tabernáculo de Dios, aquel verdadero tabernáculo que está en el cielo, no hecho de manos, y entró con su sangre e hizo expiación por su pueblo. Cuando Cristo hizo esto en el cielo, el velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba abajo. Bueno, más bien al revés. Se rasgó de arriba abajo, dando así a entender que por medio de Cristo tenemos entrada libre al Padre. El velo fue rasgado de arriba hacia abajo, mostrando que fue Dios quien lo rasgó y no el hombre. Y nos dio entrada a su presencia por medio del sacrificio perfecto de Cristo, tal como leemos en Hebreos 10, versículos de 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En un capítulo anterior, los versículos de 11 al 14, el autor de Hebreos dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por medio de su sangre vertida en la cruz del Calvario, Cristo nos limpió de nuestras inmundicias, rebeliones y pecados. Y nos hizo aceptos delante de su Padre. Pero no solo esto, sino que también nos redimió por su sangre. Volvemos al versículo. Su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Nos habla de una redención ahí.
En Él tenemos redención. ¿Qué quiere decir que tenemos redención en Él? La redención era el pago que se hacía para liberar a un esclavo. Pero, ¿nosotros éramos esclavos? ¿En qué circunstancias en antigüedad una persona podría llegar a ser esclavo? Eran tres circunstancias principalmente. Uno, si nacía de padres que eran esclavos. El niño que nacía era también esclavo, si sus padres eran esclavos. Todos nosotros nacimos de nuestros padres Adán y Eva en una humanidad que hereda la naturaleza pecaminosa. Nacimos esclavos del pecado. La segunda situación que se daba cuando una persona llegaba a ser esclavo era si en una guerra el pueblo que perdía la guerra llegaba a ser esclavo del pueblo que ganó la guerra. Nosotros hemos sido vencidos por el pecado en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Y por eso éramos esclavos del pecado y de Satanás. La tercera situación que se daba para llegar en situación de esclavo era si uno adquiría una deuda que no podría pagar. En ese caso, esa persona era vendida como esclavo para recuperar por lo menos parcialmente la deuda que había adquirido. Ahora, todos nosotros, espiritualizando el concepto, como en los dos anteriores, todos nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestras rebeldías, por nuestros pecados, hemos adquirido una deuda con la justicia de Dios, una deuda impagable, que no podríamos pagar ninguno de nosotros. Es por eso que Cristo tuvo que ser nuestra redención. Nos tuvo que redimir de la esclavitud del pecado y de Satanás y de nuestras propias concupiscencias. En nuestro caso, como en el caso de todos y cada uno de los seres humanos, se dieron las tres circunstancias de esclavitud. No una ni dos, sino las tres. Las tres circunstancias de esclavitud. Pero gracias a Dios que por la sangre de Cristo tenemos redención por su sangre. Por la sangre de Cristo tenemos redención según las riquezas de su gracia. En Tito, capítulo 2, versículos 13b, perdonarán, no 13a, y 14, dice lo siguiente. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en 1 de Pedro 1, 18 y 19 leemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las bendiciones espirituales que hemos visto hasta ahora son la elección incondicional de Dios, la predestinación de Dios, el hecho de que hemos sido adoptados como hijos suyos, el hecho de que hemos sido redimidos por su sangre y nos dio perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero nos dice algo más, que esa gracia hizo sobreabundar para con nosotros, versículos 8, 9 y 10 de nuestro texto de Efesios. Esa gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta gracia, las riquezas de esa gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Dios la derramó sobre nosotros. Y no solo que hizo esto
por nosotros y para nosotros, sino que nos hizo entender el misterio de su voluntad. Y nos hizo entender que por medio de Cristo, Dios reunió las cosas de arriba, las que están en los cielos con las que están abajo. Esto quiere decir que por medio de Cristo, su pueblo escogido está unido perpetuamente al santuario celestial, a ese tabernáculo de cual nos habló un poco antes, en la presencia y la compañía de los millares de ángeles y de los santos y profetas de antaño, de los patriarcas y todos los que han servido al Señor. Todos juntos, seres angelicales y humanos glorificados, tanto judíos como gentiles, redimidos todos por la sangre de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. No solamente que lo hizo, sino que nos hizo entender, nos dio sabiduría e inteligencia para que entendamos lo que Él hizo por nosotros. Versículo 11 y 12 nos dice, en Él asimismo, en Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo es tan maravillado, el apóstol es tan impresionado de esa bendición de la predestinación de Dios que la repite por tercera vez. Es la única bendición que se repite en esta doxología 3 veces. Lo que para los arminianos es una teoría horrorosa, la supuesta teoría horrorosa de la predestinación, para el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es la doctrina más repetida en su doxología, la doctrina que más razones de alabanza le proporciona. Hermanos, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es para mí y qué es para ti la doctrina de la predestinación de Dios? ¿Es algo que te incomoda? ¿Es algo que te avergüenza? No, es que si hablo de la predestinación de Dios es que voy a estar en una posición bastante incómoda. Es que me van a decir que Dios no es justo o que no lo entiendo. Pablo no estaba preocupado por eso. Pablo lo alababa a Dios. Y era la razón principal, por lo menos en esta doxología, era la razón principal de su adoración a Dios. ¿Buscas de alguna manera salvar el honor de Dios trayendo tus explicaciones, como que Dios escogió a los que le iban a escoger, o cualquier otra explicación que se te ocurre? La Biblia dice que Él nos predestinó por el puro afecto de su voluntad, no porque Él sabía que nosotros creíamos en Cristo, que supuestamente, claro que sí, lo sabía, Dios es omnisciente, no negamos esto de ninguna manera. Pero cuando la Biblia habla de la predestinación, nos dice que, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O como hemos leído en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Les estaba comentando a los hermanos que vienen al discipulado de las 10:30, los domingos a las 10:30, tuve de nuevo una curiosidad para ver cómo explican los hermanos arminianos Efesios 1 o Romanos 9. Y he escuchado, no de los herejes o de los burlones, he escuchado de predicadores respetables, de Chuy Olivares, Armando Alducin y Carlos Andrés Mur.
Son 3 predicadores serios, hermanos en la fe, respetables. He buscado, tenía esa curiosidad de escucharles, a ver cómo explican ellos estos textos. Y para mi curiosidad, los 3 afirman en varios mensajes, cada uno afirman, voy a exponer el misterio de la predestinación de Dios de Efesios 1 o de Romanos 9. Leen el texto y luego pasan a otro texto y no explican nada de Efesios 1 y nada de Romanos 9, sino que explican otro texto. Hermanos, no nos sintamos incómodos. La predestinación de Dios para Pablo ha sido motivo de alabanza, de descanso. Y eso tiene que ser para nosotros también. ¿Que no lo entendemos? Por supuesto que no. Yo no entiendo cómo Dios, en su perfecta sabiduría, omnisciencia, poder, de todos los que podía escoger de este mundo, me ha escogido a mí. ¿No podía escoger otro mejor? Bueno, sí, Dios dice que escogió lo peor de este mundo. Ahora sí lo entiendo, en ese sentido. Dios dice en 1 Corintios que escogió lo peor de este mundo. No redundaré más en este punto porque es más que evidente. En Mateo 13, versículo 9, el Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Siguiendo con la exposición de nuestros versículos, ya llegamos a los últimos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra bendición espiritual extraordinaria que Pablo relata en esta doxología hermosa es la promesa del Espíritu Santo para los judíos y gentiles de igual manera, un solo pueblo, gentiles y judíos juntos. Porque la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es no un asunto de pertenencia a una nación, sino un asunto de gracia. El Espíritu Santo es para los judíos y gentiles de igual manera, porque la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es un asunto de gracia por medio de la fe, y no un asunto de pertenencia a una nación. En el día de Pentecostés, primeramente, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos en Jerusalén, cuando hablaron en otras lenguas, como el Espíritu les daba, de tal manera que pudieron predicar el Evangelio a todos los que habían venido a la fiesta, indiferentemente de su nacionalidad. El apóstol Pablo se dirigió a la multitud y les predicó a Cristo, les predicó el Evangelio, el perdón de pecados en su sangre, y concluyó el mensaje con la siguiente afirmación. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En un principio, los apóstoles no entendieron que la promesa del Espíritu Santo no era solamente para ellos, los judíos, sino para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero más tarde Dios se los hizo entender. Pedro testificó ante la iglesia en Jerusalén cómo Dios derramó el Espíritu Santo también sobre los gentiles. Antes lo había hecho sobre los samaritanos, que eran una especie de nación mixta, judíos mezclados con gentiles, pero en el capítulo 11 del libro de los Hechos, Pedro explica cómo el Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Y el texto que tenemos en pantalla es la explicación de Pedro. Él dice así, y cuando comencé a hablar,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El apóstol Pablo, un poco más tarde, aclara esa verdad ya una vez por todas, cuando les escribió a los creyentes en las iglesias de Galacia, en su epístola, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Los gentiles de la misma manera que los judíos. No abordaré ampliamente las bendiciones de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque necesitaría por lo menos un mensaje completo para eso. Así que me voy a limitar solamente a los dos que están implícitos en los versículos 13 y 14. El Espíritu Santo como sello y como arras de nuestra herencia. Vemos aquí. Bien. El Espíritu Santo como sello y como arras de la herencia hasta la redención adquirida. El Espíritu Santo es el sello de Dios para la identificación de los creyentes auténticos. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo también, no es de Él. Quien no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece a Dios. En un sentido espiritual, en un sentido general, toda la creación y todo lo que existe es de Dios, pero en un sentido más amplio, más profundo, espiritualmente hablando, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Recuerdo hace muchos años en mi tierra, se hablaba mucho en las iglesias pentecostales de mi zona de ahí, que hay dos clases de creyentes: unos que tienen el Espíritu Santo y otros que no tienen el Espíritu Santo. Ellos llamaban a los que supuestamente tenían el Espíritu Santo los que hablaban en las supuestas lenguas, que eran lenguas angelicales que nadie podía entender, o los que tenían visiones y cosas por el estilo. No, la Biblia dice: quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y no hay dos clases de cristianos en este sentido. Hay diferencia de madurez, de crecimiento espiritual, de conocimiento, de muchas clases, de servicio, de dones, pero no existe tal cosa como creyentes sin Espíritu Santo. No existe tal cosa. El Espíritu Santo es el sello de identificación para los creyentes auténticos y el sello que manifiesta a quién le pertenecemos, que somos su propiedad especial. Asimismo es también las arras de nuestra herencia, es decir, el anticipo, la garantía de la redención adquirida. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué he puesto este versículo? Si el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia adquirida, de nuestra redención adquirida, esto quiere decir que lo que Dios empezó, el primer pago, ¿os acordáis? Expliqué que arras significa el primer pago que garantiza que el resto de los pagos se van a efectuar. Garantiza la adquisición de ese producto o de ese esclavo o de ese terreno o de lo que se trataba. Las arras era el primer pago que garantizaba que el comprador va a cumplir su parte en el pacto y terminaría de pagar
lo que restaba. El Espíritu Santo en la vida del creyente es la garantía de la redención adquirida. Es la garantía de que lo que Dios comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se quedará a medias. Dios no se va a quedar sin recursos para llevarte a ti o llevarme a mí a la gloria, si en verdad somos cristianos. El que hizo el primer pago, el que nos dio el Espíritu Santo, el que nos selló con el Espíritu Santo, para manifestar que le pertenecemos, que somos suyos, nos va a llevar también a su presencia gloriosa. En conclusión a este estudio, os quiero recordar lo que ya dije varias veces, no solamente hoy, sino también en el estudio anterior. Este texto que hemos abordado es una doxología, es un poema de alabanza, de adoración a Dios. A esto nos debe llevar el conocimiento que adquirimos en los estudios bíblicos, en el discipulado, en los cultos, en la lectura bíblica y en todo lo que hacemos con respecto al conocimiento del Señor. Le conocemos al Señor, crecemos en su conocimiento para que ese conocimiento teológico nos lleve a la adoración, no a un conocimiento frío, intelectual, y que nos quedemos ahí. Si no nos lleva a la adoración, hemos fallado el blanco. El propósito que el Espíritu Santo tuvo cuando inspiró al apóstol a escribir estas palabras fue la adoración, fue la gloria a Dios. Si nosotros solamente nos quedamos con conocimiento para poder debatir con los arminianos o para poder debatir con los herejes o para demostrar lo mucho que sabemos de Biblia, nos hemos equivocado y mucho en el propósito. Dios nos dejó estas palabras para saber cómo adorarlo correctamente, cómo alabarlo correctamente, cómo descansar en Él y darle toda la gloria a Él. Que así nos ayude Dios. Amén.